Era un poco más de las 6 de la mañana cuando salí de mi tranquila cabaña en las montañas Adirondack para respirar el aire fresco del bosque, lleno con el aroma de los pinos y de la tierra húmeda. Me llamo Ethan Reed. Antes era periodista, pero ahora soy escritor, luchando por encontrar inspiración. Ni siquiera estaba completamente despierto. Salí al exterior con una vieja camisa de franela y botas gastadas, todavía medio dormido, pensando solo en un buen café que me ayudaría a empezar otro día en soledad, en medio de la naturaleza salvaje donde decidí vivir. Pero me quedé inmóvil, como si me hubiera alcanzado un rayo. A tan solo unos pasos de mí, estaba un enorme oso negro. No gruñía ni se movía, simplemente permanecía completamente inmóvil, llenando el porche con su presencia pesada y palpable. El aire se hizo espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. El oso se veía agotado. Su pelaje espeso estaba enredado, y en algunas partes, mojado, como si hubiera luchado o cruzado un río. Pero lo que más me sorprendió fueron sus ojos. Oscuros, brillantes, expresivos. Parecían casi humanos, y estaban llenos de lágrimas. Nunca había visto algo así, un animal salvaje llorando abiertamente. Esta visión me conmovió profundamente, borrando instantáneamente cualquier miedo hacia este gigante capaz de matar de un solo golpe. Y entonces lo vi. Un osezno sin vida que ella sostenía cuidadosamente en su boca. Sus pequeñas patas colgaban, su cabeza caía sin vida hacia un lado, sin el más mínimo movimiento. Se veía como un juguete roto en las patas de un padre en duelo. En ese momento entendí, no era solo un oso, era una madre devastada por el dolor. Parte de mí quería cerrar la puerta y correr a por el rifle que colgaba en la cocina. Sería lógico tener miedo. La mayoría de las personas habría cerrado la puerta al ver una bestia salvaje en su umbral. Pero en su quietud, en su dolor silencioso, había algo que me hizo detenerme. No se sentía como una amenaza, se sentía como un dolor profundo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Retrocedí lentamente, sin apartar la mirada de sus ojos. Para mi sorpresa, ella caminó detrás de mí. Solo unos pocos pasos lentos y cuidadosos. Luego, con una ternura inesperada para un ser tan grande, dejó caer a los eznos sobre el suelo de madera del porche. Luego se apartó, se agachó sobre sus patas traseras y simplemente me miró. No parpadeaba, no se movía, solo observaba, como si esperara algo que yo aún no entendía. Todo en mí gritaba no acercarme, recordar las advertencias de los guardabosques, recordar el peligro, pero algo más fuerte me hizo arrodillarme junto al osezno que yacía en el suelo. Parecía diminuto, apenas más grande que un espaniel, con las costillas marcadas y sangre seca en su oreja. Parecía muerto. Pero luego casi lo pasé por alto. Noté un leve movimiento en su pecho. Un suspiro. Débil, pero lo era. Si no hubiera mirado con tanta atención, no lo habría notado. Levanté la vista y me encontré nuevamente con los ojos de la madre. Ella no se movió. En su mirada había algo que se parecía a la esperanza. Y sin pensarlo, dije en voz alta, haré todo lo que pueda. Intentaré salvarlo. Ella permaneció inmóvil, tranquila, como si entendiera. Mis manos temblaban mientras cuidadosamente envolvía al pequeño osezno en mi camisa de franela. Lentamente, paso a paso, lo llevé de vuelta a la casa. Casi esperaba que ella atacara, que gruñera, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, tranquila, como si supiera que yo debía ayudar. Dentro de la casa, coloqué al osezno cuidadosamente sobre el sofá y comencé a correr de un lado a otro, recogiendo todo lo que pudiera necesitar, toallas, una almohadilla eléctrica, botellas de agua. Actuaba más por instinto que por un plan. Desde la ventana, aún veía a la osa. Su figura oscura permanecía inmóvil al borde del bosque. Sus ojos estaban fijos en mi casa, como si no se moviera ni un centímetro. El osezno estaba frío y débil en mis manos, pero aún no completamente muerto. Me encontraba en medio de la sala, sosteniéndolo, preguntándome cómo podría ayudarlo. No fue un encuentro casual con la naturaleza salvaje. Era como si algo importante hubiera caído en mis manos por una razón,
como si me hubieran elegido. Quiera o no, no estaba preparado para esto, pero la osa parecía creer que lo lograría. Ella permaneció allí. No huyó, no atacó. Solo observaba tranquilamente desde el borde del bosque mientras yo hacía todo lo posible por salvar a su cría, que parecía aferrarse a la vida con todas sus fuerzas. Pero todavía yacía inmóvil sobre el sofá, envuelto en toallas, viéndose demasiado pequeño. Me arrodillé y cuidadosamente puse 2 dedos sobre sus costillas, esperando sentir un latido o al menos un leve respiro. Nada. Primero nada. Me incliné más cerca, tan cerca que pude oler el bosque húmedo en su pelaje, mezclado con un leve sabor metálico a sangre. Y entonces lo sentí. Un leve ascenso, luego una caída. Débil, pero lo era. Estaba respirando. Todavía luchaba. ¿Estás con nosotros, pequeño? Susurré. Lo abracé, envuelto en la camisa, y me apresuré hacia la habitación trasera. Allí saqué un viejo calefactor y lo encendí. Giré el regulador a máximo y extendí todo lo suave que pude encontrar, mantas, toallas, almohadas, tratando de crear un nido cálido donde pudiera descansar. Hice todo lo posible para crear un refugio cálido para este pequeño. Su respiración seguía siendo superficial, su pecho apenas se levantaba y una de sus patas traseras parecía rígida, tal vez rota. La sangre seca en su oreja se había oscurecido y se pegaba a su pelaje. No solo era cansancio o frío. Había sobrevivido a algo serio, algo doloroso. Afuera escuché el sonido de garras rasgando la tierra. Cuando miré por la ventana, ella seguía allí. La osa no se había ido. Estaba completamente inmóvil, como una estatua de piedra, sin apartar la vista de la casa donde se encontraba su cría. Agarré el teléfono y llamé a la única persona que quizás sabía qué hacer. Laura Stone, la veterinaria local que normalmente trataba vacas y cabras, no osos salvajes. Laura, soy Ethan. Necesito ayuda. Tengo un osezno en mi casa. Está gravemente herido. Su madre lo trajo a mi porche. Ella todavía está afuera, esperando. Hubo una larga pausa. Luego, Laura preguntó cautelosamente, Ethan, ¿has vuelto a beber? No, estoy completamente sobrio. No tengo tiempo para explicarlo. Solo dime qué puedo hacer para ayudarlo. Ella guardó silencio por un momento, luego suspiró profundamente y comenzó a darme instrucciones. Manténlo caliente. Revisa si tiene hemorragias. Nada de comida sólida, solo líquidos. Trata una mezcla de miel con agua tibia. Dale una gota a la vez. Llamaré a Kale. Ella solía trabajar en la rehabilitación de animales salvajes. Vamos para allá. Cuando colgué, corrí a la cocina y encontré una vieja botella de miel cruda. La mezclé con agua tibia y, usando una pipeta de pavó, la cosa más parecida a una gota a gota que tenía. Con cuidado, abrí su pequeña boca y le puse unas gotas. Al principio, nada. Ni un movimiento, ni una reacción. Pero después de algunas gotas más, su pequeño lengüetón se movió. Apenas, pero fue suficiente para que mi corazón saltara. Vamos, pequeño, sigue luchando, pensé. Me quedé a su lado, probablemente más de una hora, hablándole suavemente, a veces cantando, otras veces susurrando de desesperación, sintiéndome completamente impotente. Durante todo este tiempo, la osa no se movió de su lugar. Abrí la puerta para mirar, y ella levantó lentamente la cabeza, me miró a los ojos y luego volvió a bajar la cabeza. Ese pequeño gesto, tan tranquilo, tan confiado, quedó grabado en mi memoria. Todavía me sorprende cómo un animal salvaje pudo soltar tanto miedo y confiar su cría a un ser humano. Alrededor del mediodía, el osezno movió por primera vez una pata. Fue un movimiento pequeño, lento e inseguro, pero aún así, un movimiento. Me reí nerviosamente, aliviado, y fue solo entonces cuando me di cuenta de que mi rostro estaba lleno de lágrimas. No hoy, pequeño luchador, susurré. Mientras yo esté aquí, no. Pero en lo profundo de mi corazón,
temía. Yo solo soy un escritor, no un veterinario, armado solo con viejas mantas, un calefactor y esperanza. Sin experiencia, sin preparación, solo desesperación. Mi cabaña en ese momento parecía un improvisado centro de cuidados para animales. Cada superficie plana estaba cubierta con mantas. Las toallas estaban dispersas por todas partes. El calefactor zumbaba a máxima potencia, y el Osezno estaba acurrucado frente a él, envuelto como un recién nacido. Una de sus pequeñas patitas sobresalía de la tela. Fue entonces cuando noté sangre fresca. Su patita volvió a sangrar. Al mirar más de cerca, vi la herida. No era solo un rasguño. Parecía una mordedura. El área estaba hinchada, inflamada, de un rojo brillante, evidente, e infectada. Y entendí de inmediato que la infección lo mataría más rápido que el frío. Tomé una botella de peróxido de hidrógeno, la misma con la que solía limpiar mis propios cortes, y empapé un trapo con él. Con cuidado, lo presioné contra la herida. El Osezno se sacudió por el dolor, y curiosamente, eso me dio algo de esperanza. El dolor significaba que su cuerpo aún respondía, que no se había rendido. Desde afuera se escuchó un gruñido bajo, y miré por la ventana. La osa seguía en el mismo lugar, inmóvil, pero sus ojos observaban todo lo que sucedía adentro, cada uno de mis movimientos. Abrí la puerta con cuidado y susurré, aún está con nosotros, apenas, pero sigue luchando. No gruñó, ni siquiera se movió. En lugar de eso, exhaló profundamente, como si comprendiera cada palabra. Volví a entrar y me senté en el suelo junto al Osezno. Le di un poco más de la mezcla de miel y agua, y esta vez comenzó a mover la lengua con más confianza, tratando de lamer las gotas. Fue algo pequeño, pero fue un progreso, un paso alentador. Luego sonó el teléfono. Era Laura. Kila cree que estás loco, dijo. Pero ya está en camino con suministros. Llegará en un par de horas. Gracias a Dios, respondí. La herida está sangrando de nuevo. Parece que lo mordieron. Y creo que tiene fiebre. Manténlo caliente, dijo. Sigue dándole líquidos, pero con cuidado. No hagas movimientos bruscos. Y lo más importante, no abras la puerta demasiado. La osa está tranquila, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Tenía razón. El simple hecho de que la osa no hubiera irrumpido en la cabaña por su cría ya era un milagro. El hecho de que no lo hubiera hecho solo aumentaba mi ansiedad, porque eso significaba que confiaba en mí, y no podía fallarle. El tiempo pasaba lentamente. 1 hora. Luego otra. El Osezno comenzó a moverse, intentando darse la vuelta. Me incliné y susurré, tranquilo, amiguito, solo descansa un poco. Luego hizo un sonido, algo entre un sollozo y un gruñido. Fue extraño y bajo, como si un viejo juguete cobrara vida lentamente. Volví a tratar la herida de su patita. La hemorragia comenzó a disminuir. La zona aún estaba inflamada y dolorosa, pero ya no parecía tan peligrosa. Esto me dio una pista, una pequeña victoria. Afuera, por primera vez en todo el día, la osa parecía inquieta. Caminaba de un lado a otro a corta distancia, como si estuviera indecisa entre quedarse o huir al bosque. Luego se tumbó de nuevo en su lugar, sin apartar la vista de la cabaña. Encendí la estufa para subir la temperatura aún más, aunque ya hacía calor y estaba sofocado. Pero el Osezno necesitaba todo el calor que pudiera obtener, mucho más de lo que yo necesitaba aire fresco. Cuando el sol comenzó a ponerse, las sombras en la habitación se alargaron y empezaron a moverse. Fue entonces, en el momento en que la luz empezó a desvanecerse, cuando ocurrió algo sorprendente. El Osezno abrió un ojo. Solo uno. Pero me miró directamente, y en esa mirada no había pánico, ni instinto salvaje, solo una tranquila comprensión, como si realmente me viera y me entendiera. Ya no estás solo, pequeño, susurré. Y una ola de emociones me invadió. No tenía nada que ver con el calor. Él parpadeó lentamente, luego volvió a quedarse dormido.
Y por primera vez en todo el día, creí que tenía una verdadera oportunidad. No una promesa, sino esperanza. La esperanza que no tenía desde la mañana. Para cuando Laura y Kila, la especialista en vida silvestre, finalmente llegaron, el cielo se había teñido de naranja. La osa había ido más adentro en el bosque, pero no muy lejos. Se mantenía a la sombra, observándonos en silencio. Dios mío, no lo inventaste, dijo Laura al ver al osezno. Kila no perdió ni un segundo. Se arrodilló junto a él y comenzó a examinarlo, tranquila, concentrada, con las manos seguras de una profesional experimentada. Es una mordedura de un macho adulto, dijo después de una cuidadosa inspección. Eso sucede. Los machos grandes matan a las crías para que la madre vuelva a estar en celo. Este pequeño tuvo suerte. Su madre logró sacarlo y lo trajo aquí. Y lo más increíble es que lo trajo a ti. Se quedó en silencio por un momento, luego agregó, tal vez ella te estuvo observando, tratando de entender si podía confiar en ti. Esa idea me hizo estremecer. Imaginar que una osa salvaje me estaba observando, evaluando si merecía algo tan importante. En las siguientes horas, Kila y Laura trabajaron juntas. Trataban las heridas, daban antibióticos y poco a poco reponían los líquidos que su cuerpo tanto necesitaba. Cuando comenzaron a recoger sus cosas, él ya respiraba más fácilmente y su patita herida estaba cuidadosamente vendada. Te dejaremos medicamentos y las instrucciones, dijo Kila, guardando sus cosas en la bolsa. Pero cuando se recupere, tendrás que dejarlo ir. No puede vivir contigo para siempre. Asentí. Sabía que tenía razón, pero eso no cambiaba lo que ya sentía por ese osezno que luchaba desesperadamente por su vida. Las siguientes 2 semanas pasaron entre pequeñas victorias. Cada día se hacía más fuerte. Las heridas sanaban, el apetito volvía. Pronto comenzó a deambular por la cabaña con creciente curiosidad, oliendo, trepando y explorando todo como si viera el mundo por primera vez. Lo llamé Bruno, simplemente sentí que ese era su nombre. Sabía que no debía ponerle nombre a los animales salvajes. Sabía que no debía encariñarme con algo que pronto tendría que dejar ir a la naturaleza. Pero todo eso no importaba. La osa seguía viniendo cada día. A veces se acercaba más a la cabaña, a veces se quedaba más lejos, pero siempre con la misma quieta cautela, atenta y vigilante. Comencé a dejarle comida. A veces comía, a veces ignoraba, como si no quisiera depender de los humanos más de lo necesario. Un día, cuando Bruno ya caminaba con confianza por la casa, jugaba, trepaba al sofá y exploraba cada rincón, alguien llamó a la puerta. Era la subinspectora del sheriff, Sandra Whitman. Ethan, me dijeron que tienes un osezno en tu casa, dijo directamente, parándose en el mismo lugar donde la madre lo había traído 2 semanas antes. No traté de negar nada. Le conté todo desde el principio. Ella escuchaba en silencio, con los brazos cruzados y una expresión impasible. Cuando terminé, suspiró. Es increíblemente afortunado que nadie haya resultado herido. Pero no podemos ignorarlo. El Servicio de Protección de la Vida Silvestre ya lo sabe. Vendrán en 3 días a llevarse al osezno y posiblemente reubiquen a la osa también. Puedo ganar algo de tiempo para ti, agregó. Pero ahora todo depende de ti. Tienes que decidir qué hacer a partir de aquí. Esa noche no cerré los ojos. Simplemente me senté, observando a Bruno, acurrucado en su nido de mantas. Se veía tranquilo, protegido y completamente fuera de lugar. No pertenecía a la casa, ni a esta. No podía fingir que él era una mascota. No podía privarlo de la oportunidad de ser lo que debía ser, un oso salvaje vagando libremente por los bosques donde realmente pertenecía. Pero la idea de liberarlo me lastimó más de lo que esperaba. Fue como una despedida de una parte de mí mismo. Cuando salió el sol, supe lo que debía hacer. No iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que llegaran los agentes del Servicio de Fauna Salvaje, ni iba a esperar a que la osa se armara de valor para recuperar a su cría. Así que cuidadosamente coloqué a Bruno en un gran contenedor, forrándolo con las mismas mantas a las que se había acostumbrado.
Puse su juguete favorito, una vieja pelota de tenis, y algo de comida para el camino. Luego cargué el contenedor en la camioneta y me dirigí al interior del bosque, hacia el lugar que pensé podría ser la madriguera de su madre. No tenía prisa. Me movía lentamente por los senderos sinuosos, observando atentamente las huellas hasta que llegué a un claro rodeado de pinos. Detuve el coche y salí, abrí el contenedor. Bruno entrecerró los ojos por la luz del sol y luego levantó el hocico, oliendo los familiares aromas del bosque. «Este es tu lugar, pequeño», dije en voz baja, sintiendo como si algo me apretara la garganta. Retrocedí unos pasos, dejándole la libertad de decidir por sí mismo. Salió lentamente, se detuvo, dudoso, olfateó el aire y me miró, desconcertado, como si preguntara por qué estábamos allí y qué iba a pasar ahora. Entonces escuché un sonido. Las ramas crujían bajo los pesados pasos. En el borde del claro estaba la osa, observándonos con cautela, pero sin ser agresiva. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi la misma expresión que aquella mañana. Calmado, reflexivo, aceptante. Di algunos pasos atrás, claramente mostrando que no representaba una amenaza, que le devolvía lo que nunca me perteneció. Bruno se detuvo, dividido, mirando alternativamente a mí y a ella, atrapado entre dos mundos, uno cálido y protector, el otro llamándolo de vuelta hacia el instinto y la libertad. La osa emitió un sonido bajo y grave, algo entre un gruñido y un suave rugido, y Bruno se volvió hacia ella. Dudó un momento, luego dio unos pasos inseguros, luego más. Mi corazón se apretó cuando la distancia entre ellos comenzó a acortarse, cuando el instinto y el amor se reunieron nuevamente tras la separación provocada por la violencia y el azar. Pero antes de que se rozaran los hocicos, Bruno de repente dio media vuelta y corrió hacia mí. Se apoyó con su hocico en mi rodilla, se acurrucó como si se despidiera o tal vez me agradeciera. Nunca sabré con certeza. Me agaché y pasé la mano por su pelaje por última vez, susurrando palabras que no podía entender, pero que tal vez pudo sentir. «Vive, pequeño, sé fuerte, lo lograrás». Luego, suavemente, lo empujé hacia su madre. Esta vez no se detuvo. Corrió hacia ella con pasos rápidos y alegres. Ella lo olfateó cuidadosamente, de forma lenta y minuciosa, como si tuviera que asegurarse de que realmente era su cría, viva, sana, a salvo. Y entonces sucedió algo inesperado. La osa levantó la cabeza y me miró directamente, y durante un corto segundo, solo un segundo, asintió. Luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque, y Bruno la siguió. Miró hacia atrás una vez, solo una vez, antes de desaparecer en el bosque para siempre. Estuve allí mucho tiempo, envuelto en una extraña mezcla de amargura y paz, vacío y completitud, como si acabara de cerrar la última página de una historia que nunca había planeado escribir, pero que lo cambió todo. Cuando regresé a la cabaña, el silencio me pareció ensordecedor, demasiado grande, demasiado inmóvil. No había patitas pequeñas sobre el suelo, ni el suave resoplido bajo los muebles. Recogí las mantas, los juguetes, los platos, todas esas pequeñas cosas que me recordaban el tiempo que Bruno estuvo allí, y las guardé en una caja. La llevé al ático. Sabía que ya no las necesitaría, pero no podía obligarme a deshacerme de ellas. Pasaron los meses tranquilamente. Volví al ritmo habitual, trabajaba en mi libro, paseaba por el bosque, buscando paz en la soledad. Pero de vez en cuando, especialmente cuando el sol se ponía, salía a la veranda con una taza de té y miraba hacia el bosque, sabiendo que allí, en algún lugar, vagaba el pequeño oso que alguna vez durmió en mi sofá y comió miel directamente de mi mano. Y luego, una mañana fresca de otoño, salí al exterior y vi algo inusual en la veranda. Un pequeño montón ordenado de bayas silvestres maduras, como si alguien hubiera dejado una ofrenda. No había nadie a la vista, pero no necesitaba ver para saber quién las había dejado. Sonreí mirando hacia el bosque. Algo se movió en el borde de mi vista. Una sombra, un juego de luces, o tal vez no. Tal vez eran ellos, la osa y su cría, aún observando, aún recordando. Desde entonces, cada otoño, cuando las hojas se tornan doradas y el aire se siente diferente, encuentro pequeños regalos frente a mi puerta, bayas, piñas, una vez incluso una piedra lisa y brillante.
Como si alguien allá en el bosque aún quisiera decirme, estamos aquí, lo recordamos, gracias. Y comencé a creer que los momentos más profundos de la vida vienen sin previo aviso, que los lazos más fuertes nacen cuando menos los esperamos. Cuando me siento y escribo mi libro, a menudo pienso en la osa que me confió lo más frágil de su vida y en el pequeño oso que me enseñó que el verdadero amor es estar dispuesto a dejar ir. En un mundo donde lo salvaje y lo doméstico parecen opuestos, ellos me recordaron que la compasión no tiene fronteras y que la confianza puede florecer donde menos lo esperamos, incluso entre criaturas que antes fueron separadas por el miedo. A veces los visitantes me preguntan sobre el pequeño oso de madera en mi estantería. Normalmente respondo que es solo un recuerdo de los Adirondacks, pero para mí es mucho más. Es el símbolo de aquellas inolvidables semanas cuando mi hogar se convirtió en refugio y yo me convertí, aunque solo fuera por un momento, en el guardián de una vida que nunca me perteneció, pero que me fue confiada por un tiempo, hasta el momento de devolverla al bosque, a su verdadero hogar y a la madre que nunca dejó de creer que su pequeño regresaría.